Mi nombre es Cristina Bailey y el día de hoy les voy a comentar un poco del trabajo que realizamos en el curso de sistematización de práctica profesional. Como ustedes saben, la modalidad de sistematización de práctica profesional se divide en dos cursos: el curso de sistematización de práctica profesional 1 y el curso de sistematización de práctica profesional 2. En el primero, lo que se trabaja es que el estudiante, para poderse asignar al curso, tiene que tener su propuesta de trabajo de graduación en la institución anfitriona ya aprobada. Entonces, durante el curso se va trabajando lo que es el anteproyecto. En este primer curso hay mucha interacción entre el estudiante y el catedrático, pero siempre con una muy buena comunicación con la institución anfitriona. En el segundo curso, que es cuando los estudiantes ya están realizando su práctica profesional, ellos empiezan a trabajar el informe final de práctica profesional. Y aquí la interacción la tiene el estudiante con su asesor y con la institución anfitriona. Para poderles comentar un poco del proceso que se mira en el curso de práctica profesional 1, les presento esta gráfica en la cual se identifica que el proceso inicia desde que el estudiante sube al portal de trabajos de graduación su propuesta en la institución anfitriona. Este es revisado, llega hasta la aprobación de la Comisión de Trabajos de Graduación y luego ya con este paso ya el estudiante se puede asignar el curso de práctica profesional 1. Ahí se tiene un acompañamiento del catedrático y paso por paso se va construyendo el anteproyecto. Cuando este anteproyecto ya tiene el visto bueno del catedrático, se presenta en el seminario de anteproyectos para que otros profesionales le puedan retroalimentar sobre su trabajo. Ya después de este paso se sube al portal de trabajos de graduación y se tiene un nombramiento de un revisor del anteproyecto, el cual le da sus comentarios hasta llegar al visto bueno. Hasta que esto pasa a consejo de trabajo, a consejo de facultad, de ahí es cuando se da la aprobación del anteproyecto y por consiguiente esta aprobación también quiere decir que el estudiante aprueba el curso de sistematización de práctica profesional 1. En sí, la práctica profesional tiene la finalidad de que el estudiante participe en varias actividades en la institución anfitriona para que el estudiante pueda seguir con su formación académica y ya con las competencias laborales ya en esta institución anfitriona. Y además de eso, ahí él debe de poner en práctica todas las habilidades y las competencias que ha recibido en la formación que ha llevado en toda su carrera profesional y debe de integrar todos esos conocimientos. La práctica profesional se debe ejecutar durante 6 meses consecutivos en una institución anfitriona. Y ahí, como les comentaba, es importante que el estudiante aproveche a ver diferentes áreas, diferentes funciones, a tener diferentes responsabilidades para poder seguir con ese aprendizaje que tanto le va a servir en su vida profesional. Pero en el documento final de la práctica profesional, el estudiante se basa en un eje de sistematización, que ese es el tema principal que él, junto con la institución anfitriona, deciden que es el trabajo principal que él va a realizar y que va a reportar. Otra vez regresando a los requisitos para optar esta modalidad es que el estudiante tiene que estar ya próximo al cierre o ya con sus cursos cerrados para poder realizar la práctica profesional, ya tener una institución anfitriona bien identificada, que la institución anfitriona ya le haya dado el tema o la temática en la cual le interesa que el estudiante realice su práctica para que le sirve de ese eje de sistematización.
También otro punto muy importante es que el estudiante se tiene que asegurar que tiene acceso a la información que requiere y que la institución anfitriona le va a dar el permiso necesario para utilizar esa información para los análisis de su informe final y luego la publicación de su informe final en el tesario de la Biblioteca Landivariana. A lo que nosotros llamamos institución anfitriona es una empresa o una organización que el estudiante busca para hacer la práctica profesional. Pueden ser empresas lucrativas o no lucrativas, organizaciones gubernamentales o no gubernamentales, cooperativas, comercializadoras, distribuidoras de productos, pueden ser municipalidades, instituciones que realizan investigación, pueden ser una serie de diferentes instituciones. Lo que es importante es que no sea una institución que sea una empresa familiar o donde el estudiante ya labora actualmente, ya que en cualquiera de estas dos condiciones, pues el proceso de aprendizaje no se puede desarrollar de la mejor forma. Para que conozcan un poco de la estructura del anteproyecto, de la modalidad de sistematización de práctica profesional, este incluye una carátula, los índices necesarios, luego incluye una introducción, la parte de los antecedentes que tiene una parte de revisión de literatura y la otra de descripción de la institución anfitriona. También se presenta el contexto de la práctica, los objetivos, el plan de trabajo, la bibliografía y los anexos. Ahora, si vemos la parte del informe final, la base es justamente la misma estructura del anteproyecto, pero se le incluye la parte, el capítulo de resultados y de discusión, las conclusiones, las recomendaciones si las hubiera y el resumen, que es la primera parte de este documento. Para revisar un poco lo que se toma en cuenta es que en los antecedentes, como les comentaba, es la revisión de literatura y la parte de la descripción de la institución anfitriona. La revisión de literatura es esa posibilidad de que el estudiante busque y señale las contribuciones de varios autores sobre el tema que se va a basar para hacer su práctica. Es eso que el estudiante tiene que conocer la temática en que va a hacer su práctica para realmente llegar y aportar a la institución anfitriona y poder hacer un análisis adecuado de sus datos. Todo lo que es la revisión de literatura se solicita de que se utilice la literatura más actualizada posible. Por lo tanto, también se sugiere que los estudiantes lleven las capacitaciones de biblioteca para poder acceder a las bases de datos que tiene la Biblioteca Landivariana. En la parte de la descripción de actividades de la institución anfitriona, es importante que el estudiante describa a esta institución, a qué se dedica, cuáles son esos procesos de producción o servicios que realiza, en dónde está localizado, dar un poco más de información de la institución, porque es importante que esta institución efectivamente tenga un área que esté vinculada a la carrera del estudiante. No se acepta que los estudiantes realicen su práctica en una institución que no tiene vinculación alguna con su tema de su carrera. El otro punto que es importante es la parte del contexto de la práctica. Se debe aquí indicar cuál es esa necesidad empresarial, cuál es esa necesidad que tiene la institución anfitriona. Por ejemplo, si tiene una serie de datos en sus registros de producción, pero nunca han sido analizados y ellos quisieran ver esas tendencias o quisiera evaluar alguna nueva metodología o que hiciera que se analizara algún proceso, entonces tiene que estar muy claro cuál es esa necesidad que la institución anfitriona
indica, y se tiene que basar sobre esto el eje de sistematización, que es el tema principal que el estudiante va a indicar en su reporte. También es muy importante hacer una buena justificación de por qué es esta temática la que se va a trabajar y no cualquiera de las otras. Otro capítulo importante son los objetivos. Los objetivos tienen el proceso de definir y delimitar el trabajo que va a hacer el estudiante. Tiene que estar referidos a cuáles son esos alcances de su trabajo y no presentar objetivos que tienen o que sobrepasan lo que el estudiante tiene control. Tienen que ser objetivos que pueden y deben ser medibles, observables, alcanzables, y es la orientación clara para el trabajo del estudiante. Los objetivos tienen que ser escritos y detallados claramente porque son esa línea guía de todo el trabajo. Después de los objetivos es necesario que el estudiante presente el programa a desarrollar, que son esas actividades que va a realizar. Las actividades las tiene que escribir de alguna forma que estén bien vinculadas a su eje de sistematización. Aunque el estudiante en sus prácticas realice algunas actividades en otras áreas de la institución anfitriona o que abarque otros temas, en el programa tiene que desarrollar únicamente las actividades relacionadas a su eje de sistematización y tienen que estar orientadas solo a cumplir los objetivos que él mismo presenta. Las actividades tienen que estar redactadas en forma narrativa, secuencial y muy claramente. Tienen que permitir de que si otra persona lee el informe final, pues lo pueda volver a replicar lo que el estudiante hizo. Entonces tienen que ser bastante detalladas. Tiene que ser muy específico y puntual e identificar cada uno de esos pasos. Después del programa a desarrollar, es importante identificar indicadores de resultado, que el mismo estudiante pueda ir trabajando con qué indicadores él considera que puede obtener de resultado de su práctica. Y estos tienen que estar redactados de forma muy específica y puntual e indicar la forma de la medición de esos indicadores. Además, en el anteproyecto es necesario colocar un cronograma de alguna forma que se indica durante esos 6 meses de práctica cuánto tiempo utilizará realizando cada una de las actividades que él mismo propuso en su programa. Esto es la base central de lo que es el anteproyecto. Ya cuando el estudiante ha ido construyendo todas estas partes del anteproyecto, él tiene que pasar a la introducción, que es una de las primeras partes que uno mira en el anteproyecto, pero se sugiere que sea una de las últimas que escribe, porque realmente tiene que ser un asomo inicial a todo el proceso que él coloca en el anteproyecto. Entonces es más fácil hacerlo después de que ya hizo y ya tiene muy claro lo que son sus objetivos, su programa a realizar y el cronograma. En la introducción, el estudiante tiene que brindar las bases necesarias para que el lector comprenda cuál fue su práctica y cómo la realizó. Y también mencionar un poco de la literatura que es necesario que se lo sepa. Es importante que esté redactado desde los datos más generales a lo más específico para guiar al lector a comprender adecuadamente lo que es la introducción. Y el otro punto que es muy importante y se sugiere que sea el último es que aunque desde la propuesta del trabajo el estudiante tiene que poner un título, ya cuando ya terminó todo su anteproyecto es necesario que el estudiante revise el título propuesto, porque el título tiene que dar la idea al lector de qué es lo que el estudiante va a realizar en su práctica.
La última parte de lo que es el anteproyecto es la bibliografía, la cual se realiza siguiendo las normas APA. Todo el curso de sistematización de práctica profesional se realiza en un taller que dura de 5 a 6 reuniones con los estudiantes y luego se hacen reuniones periódicas ya individuales con cada estudiante para ir viendo sus avances.